Bendito capital humano. Nosotros no somos nada más que una variable en una ecuación que no nos tiene en su mejor interés. Visionarios, campeones. Uf, excelente, excelente palabras. Bueno, ahí les va. Quiero platicar sobre una serie. Ya tenía rato que quería revisar esta serie que se llama Full Metal Alchemist Brotherhood. ¿Ok? Primero, obviamente van a haber muchos spoilers. Vamos a hablar específicamente de la serie Brotherhood, que fue como un remake más moderno que está disponible en Netflix. La pueden ver si les interesa. Y la verdad la recomiendo. Si les interesa, está todo en Netflix, ahí la pueden ver. Obviamente van a ver muchísimos spoilers en este review. Lo otro es, si no lo han visto, no pasa nada. No hay ningún problema porque la verdad es que creo que se tocan muchos temas muy interesantes en esta serie que valen la pena ser analizados más allá de que si les gusta el anime o no, lo cual es el objetivo de la plática que voy a tener con ustedes hoy. Bueno, ¿de qué se trata Full Metal Alchemist Brotherhood? Y ya no voy a decir esto porque está demasiado largo el nombre, entonces nada más voy a decir FMA. Entonces, en FMA es la historia de dos hermanos, les voy a decir Edward y Ed y Al, o sea, porque pues, los nombres están medio complicados. Ed y Al son dos hermanos que viven en un país muy similar a Alemania justo antes de la Segunda Guerra Mundial, eso es importante. Eh, no tienen papá, o bueno, ellos no conocen a su papá, y pierden a su mamá. ¿Okay? Y los dos niños, ambos son estudiantes de un arte eh, milenar que se llama alquimia. ¿Okay? Para los que no están familiarizados y no conocen la alquimia, existe en la vida real la ciencia de la alquimia, el estudio de la alquimia. El estudio de la alquimia es algo que tiene miles de años existiendo y la persecución de la alquimia en el mundo real era cómo podemos hacer el proceso de aprimoramiento de los materiales impuros a los materiales más puros o a los minerales más puros, ¿no? Entonces la alquimia buscaba de alguna manera transformar metal en oro, transformar cualquier tipo de metal en oro. Esa es la aplicación de la alquimia en el mundo real. ¿Okay? Obviamente la idea de alquimia fue muy mistificada, fue un proceso de mucha idealización realmente los procesos de alquimia y esta historia de Full Metal es una de las interpretaciones de lo que pasaría con la alquimia o de los potenciales de la alquimia. ¿Okay? Digo, no sé si lo han escuchado, pero por ejemplo en alquimia uno de los elementos más importantes es algo que se llama la piedra filosofal. La piedra filosofal es una herramienta sumamente importante para los alquimistas porque es a través del cual se logra la transmutación. ¿Okay? Transmutar se refiere a cambiar la estructura química, física de un material hacia otro material. Entonces, a través de la piedra filosofal y los procesos de transmutación, que son estos círculos que tienen como rayitas y que parecen como símbolos de paganismo y diabólicos, logramos transformar el plomo, la plata, el hierro, el cobre en oro. ¿Okay? Esos eran los procesos de transmutación. Entonces, la serie trata mucho de estos dos niños que estudian alquimia. ¿Okay? Aquí hay algo interesante. Cuando se muere su mamá al principio, ellos pues, obviamente quedaron huérfanos porque su papá pues, no estaba en la jugada y la mamá desapareció. Entonces los dos niños decidieron hacer pues, lo único que les parecía viable en este momento, usar la alquimia para revivir a su mamá. Error. Gran error. Digo, con los principios de alquimia, podrías decir, oye, pues, ¿de qué está hecho el cuerpo humano? El cuerpo humano está hecho de 97% agua, bueno, 80% agua. Tenemos ahí algunos minerales, algunos materiales, estamos hechos de carbono, materia química, lo que tú quieras. Entonces, a través de la alquimia, yo puedo poner todos estos materiales en una cubeta, usar los principios de transmutación y revivir a mi mamá. Entonces esa fue la idea brillante que tuvieron a Ed y Al. Fue un rotundo fracaso. Salió como un cadáver todo retorcido con pedazos de huesos y cosas así súper raras que claramente no era su mamá. Pero pasa algo, ¿no? La alquimia responde a un principio muy interesante, que es el principio del intercambio justo o del intercambio equivalente, ¿no? Tú para ganar algo tienes que perder algo o dar algo. Entonces los dos niños, al tratar de transmutar de regreso la vida de su madre, uno de ellos, Ed, perdió un brazo y una pierna y Al perdió todo su cuerpo, ¿no? O sea, quedó solo su alma, ¿no? Entonces aquí pasa algo muy raro que ya tiene que ver más específicamente con la serie, donde Al lo que hace es que pues agarra el alma de su hermano y la mete dentro de una armadura. Entonces resulta que el hermano pues no tiene cuerpo, nada más es un alma puesto en una armadura y él como personaje principal pierde un brazo y pierde una pierna.
Ok, hay tres principios importantes aquí de los que quiero platicar con ustedes. Primero, en física se dice que la materia no se crea ni se destruye, solo cambia de forma. ¿Ok? Esto está parecido a la ley de equivalencia de la alquimia. Entonces, pues la materia no se puede crear ni se puede destruir, solo se puede cambiar de forma. Toda la materia que existe en el universo siempre ha existido y siempre va a existir. Va a estar en un constante proceso de cambio de forma, pero no se crea materia nueva per se, sino que la materia simplemente se cambia de un estado a otro, sólido, líquido, gaseoso. Entonces tú nunca mueres como materia física, sino que pues te desintegras, te traga la tierra. Mañana sales como una mazorca de maíz, te come una vaca, te caga y mañana eres una hamburguesa de McDonald's. Entonces, la materia nunca se crea ni se destruye, solo se cambia de forma. Eso de alguna manera también representa este principio de la alquimia, del principio de la equivalencia. O sea, es pues la materia viva de una persona no deja de existir, sino que solo cambia de forma. Segundo, en la serie se repite mucho esta frase y de hecho es una de las frases más importantes que aprenden los personajes principales, que es todo es uno y uno es todo. ¿Okay? Entonces ellos, para entender realmente a qué se refiere el principio de la equivalencia y de la transmutación de la alquimia, estos niños tienen que entender este principio. Todo es uno y uno es todo. Entonces, pues ellos están viviendo, los ponen como una prueba, los ponen a vivir como en una islita donde están cazando unos conejos y así se están muriendo de hambre, pero no quieren matar al conejito porque, híjole, les da pena como matar al conejito para sobrevivir. Pero luego ven cómo llega un lobo y el lobo mata al conejito y le da de comer el conejito a sus lobitos. Entonces el lobito pues como que ya te acosa y dices, güey, pues es que sí, o sea, existe toda esta dinámica de intercambio, de poder, de devoración, de transformación, de maldad, de bondad, de vida y muerte, que es parte del ciclo natural de la naturaleza. Nosotros solo somos espectadores de esto que está sucediendo, pero realmente todo es uno y uno es todo. O sea, yo soy la comida que como, pero mañana me muero, alimento la tierra y la vida sigue, ¿no? O sea, yo me transformo en mazorca de maíz y alimento los animales que me comí, entonces pues digo, como que realmente no importa. Okay. Este obviamente es un principio que a mi entender es un poco espinosista. O sea, espinosista me refiero a esta idea del monismo materialista radical. O sea, ¿qué se refiere con monismo materialista radical? Bueno, y quédense con la idea de monismo ahorita en hold por lo pronto, pero se refiere a de que todo el mundo es material y realmente todo lo que existe, existe en su forma física y con sus relaciones. Y esta idea de todo es uno y uno es todo, que de hecho es una frase que se repite mucho durante la serie y se interpreta de diferentes maneras, también habla de la versión de Spinoza sobre lo que es Dios, ¿no? Entonces, en los libros de Spinoza, de hecho en este texto también muy famoso que escribió Einstein sobre el Dios de Spinoza, la interpretación que hacemos es que realmente Dios es la naturaleza, Dios es el todo, Dios es la verdad, Dios es el universo, todo es Dios. ¿Por qué? Porque si todo es uno y uno es todo, realmente no existe esta cosa como la distinción, ¿no? O sea, es como que yo soy un humano ahorita, pero pues mi materia física, que se va a romper en carbono, agua, hidrógeno, lo que tú quieras, eventualmente se va a transformar en un árbol, o en un martillo, o en un carro, o en, no sé, en los calzones de los hijos de Jeff Bezos que van a dominar el mundo. Pero el caso es de que yo siempre voy a existir. Entonces, si todo es uno y uno es todo, realmente todas estas distinciones que hacemos para separar los valores de las cosas, pues son bastante arbitrarios, ¿no? Entonces, hay una lectura bien interesante como Spinoza radical de lo que es el principio de uno es todo y todo es uno. Y aquí la última frase que les quiero decir sobre esta primera interpretación que me parece sumamente importante. Lacan, mi psicoanalista favorito, saben, Papi Lacan, el alumno de Freud, dijo, no existe el progreso, solo creemos que ganamos algo porque realmente no entendemos lo que hemos sacrificado. Y esta frase también es matona y le queda perfecto a esta serie. La transmutación, el principio de transmutación, es la transformación de un estado de la materia a otro estado de la materia. Pero como tú no puedes crear algo de la nada, sino que lo que haces es transformar las cosas, realmente no existe una ganancia. Lo único que existe es la fantasía de haber ganado al no entender lo que se ha sacrificado en su nombre. ¿Okay? Y esta probablemente es la gran metáfora de esta frase. O sea, es la gran metáfora de esta serie inclusive. O sea, en Full Metal lo que constantemente nos tratan de hacer entender es que es esto, que en el principio de transmutación lo que se logra a través de la alquimia siempre es un intercambio equivalente. Entonces no existe progreso per se, sino lo único que pasa es que nosotros creemos que hemos avanzado, creemos que hemos mejorado, porque no entendemos lo que hemos sacrificado para ganar lo que hemos ganado. ¿Okay? Entonces, bueno,
Regresando a la historia, entonces estos niños que perdieron a su mamá la tratan de revivir. Cuando la reviven tienen que hacer este sacrificio para revivirla. O sea, ellos como que ponen todos los materiales físicos, pero pues obviamente como que pues hay algo humano que es como que difícil de replicar. Y para traerla de regreso a la vida, ellos sacrifican parte de su vida, ¿no? Entonces ellos pierden un brazo y una pierna, el otro niño pierde su cuerpo entero. Y todo el mundo, de hecho, que trata de hacer alquimia con la vida, que se le llama el proceso prohibido o la alquimia prohibida, pierde una parte de sí mismo, ¿ok? Y de hecho, en toda la serie no se logra hacer esto como la transmutación de regreso a la vida, o sea, traer otro ser vivo de regreso. Siempre que se trata de hacer esta transmutación de la vida, el alquimista que hace esta transmutación pierde algo de sí mismo en el proceso, ¿no? Como diciendo, la vida es más que la suma de sus partes. El ser vivo, el humano, es más que la suma de sus partes. No es suficiente con que tú pongas todos los elementos que nos hacen humanos físicos como para que pues, nos puedas replicar, ¿no? Entonces es casi como un argumento a favor del alma, pero inclusive poniendo el alma como otra variable que se tendría que considerar en la ecuación para recrear la vida. Entonces ahí hay algo cool, ¿no? Entonces, pues bueno. Aquí otra cosa que está importante es que, pues digo, si hacemos este argumento, al no poder transmutar la vida, otro punto importante sería entender la diferencia entre deontología y utilitarismo, ¿no? Porque pues obviamente la idea es, ¿se acuerdan? Kant es el que decía, el de la deontología, que decía, los seres humanos no pueden ser tratados como medios, siempre tienen que ser tratados como fines. Y la vida es un fin en sí mismo. O sea, el ser humano no se puede cuantificar, no se puede caber dentro de una definición. O sea, lo que es el humano escapa toda definición o toda lógica que lo racionalice. Y pues de hecho creo que lo que se ve mucho en esta serie es justo eso, que cada vez que alguien trata de hacer transmutación con la vida humana, sale mal, no funciona, no queda, no cuadra. ¿Por qué? Porque no existe un principio de equivalencia que realmente sea digno o que sea realmente equivalente para juzgar la vida de un ser humano, ¿no? Y obviamente pues mucho de lo que se mal utiliza la alquimia dentro de esta serie de Full Metal es el utilitarismo. O sea, utilitarismo, ¿por qué? Porque pues, yo puedo sacrificar vidas para un fin, ¿okay? Aquí hay otra parte interesante bueno, una cosa más importante como de la mitología de Full Metal para que entiendan. Lo que les había comentado antes de la piedra filosofal. La piedra filosofal es como una herramienta muy fuerte para los alquimistas, ¿ok? Y tanto en la vida real, o sea, me refiero tanto a la literatura existente como dentro del canon de lo que es Full Metal. Porque con la piedra filosofal se logran hacer mejores procesos de alquimia, ¿ok? En la vida real realmente funciona más como una herramienta, pero dentro de Full Metal las piedras filosofales se hacen de una manera muy nefasta. Las piedras filosofales se hacen a través del sacrificio de muchas personas en el proceso de alquimia y la condensación de esa esencia de vida en una piedra, ¿okay? Entonces, cada vez que dentro de Full Metal alguien tiene una piedra filosofal, quiere decir que han sacrificado vidas humanas y las han condensado en una piedrita y esta piedrita la usan para hacer alquimia de alto nivel. ¿Pero por qué? Porque funciona como dinero. O sea, si tú acumulas muchas vidas dentro de una piedra filosofal, tú tienes mucho valor de intercambio para hacer cosas a través de la alquimia, ¿okay? Entonces, hay muchas piedras filosofales dentro de la historia de Full Metal y todas ellas se han logrado a través de este método nefasto, que es haciendo como una agricultura de vidas, como una cosecha de almas, como una cosecha de esencias humanas que se condensa dentro de esta piedrita que es la piedra filosofal. Okay. Aquí hay otro análisis muy interesante. Casi toda la serie es como una gran metáfora de Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial y los riesgos del cientificismo. ¿Okay? Habla de lo peligroso que es que confiemos ciegamente en la ciencia y las atrocidades que se pueden cometer en el falso nombre o en la mala interpretación del valor de la ciencia. Okay. Entonces, bueno, Segunda Guerra Mundial, en el mundo real, pues, está este tipo del bigotito que todo el mundo conoce y adora, el chaparrito que gritaba muy fuerte y levantaba la mano. Él tenía una interpretación muy interesante de la ciencia, ¿no? Él inclusive decía, pues digo, hay una raza superior, a través de la eugenesia lograremos la superioridad de las especies, lograremos llegar al superhombre. Entonces, toda esta interpretación equivocada de lo que era el proceso científico, y aparte acuérdense, ¿no? O sea, mucho del pensamiento de la Segunda Guerra, específicamente los movimientos fascistas, eran una mala lectura exagerada del humanismo, o sea, de poner el hombre como en el centro del universo y como el principal de las especies. Decir que a través de la ciencia, la experimentación, dejando de lado la moral, nos acercaría más a un papel como de deidad, ¿no? Y
qué atrocidades se cometieron en nombre de esta persecución de la sabiduría o de una aplicación torcida de la ciencia en nombre de una mejora de la humanidad. ¿Okay? Lo que pasa en Fullmetal es muy parecido. En Fullmetal, de hecho, inclusive este país central que juega un papel muy bélico, tiene la alquimia como su teísmo. O sea, por eso es un tipo de cientificismo, ¿no? Es casi como si fuera una religión de la ciencia. Entonces, ellos ponen la alquimia en el centro del país y empiezan a luchar guerras con todos los países que están al lado, usando la alquimia como arma de ciencia, pero también como justificación teológica para tomar las decisiones que toman y cometer las atrocidades que cometen, ¿no? Entonces, de hecho, hay alquimistas del Estado que les dicen perros de guerra, que literal son tratados como armas. Entonces ahí hay algo bien interesante. Otro dato interesante es que muchos de los personajes, a ver, para empezar, hay un personaje principal malo que le dicen el Führer, ¿no? O sea, tal cual así, igualito que la Segunda Guerra Mundial, igualito que Alemania. Y tiene pues obviamente todas las características de Führer, este fanatismo, las personas del ejército se visten como personajes de la Segunda Guerra Mundial con uniformes militares y demás. Y otra cosa interesante es que algunos otros personajes secundarios, que de hecho acaban siendo antagonistas del Führer, tienen nombres de aviones de guerra, como Mustang, como Hawkeye. O sea, muchos de estos personajes secundarios que se oponen al Führer tienen nombres de aviones de guerra que lucharon contra el Third Reich, ¿no? Entonces, pues digo, claramente está la metáfora de que este país central de la historia de Fullmetal es como si fuera Alemania y mucha de la gente que se opone al Führer, pues son los aliados, ¿no? Por decirlo así. Entonces, mucho de lo que se presenta en el tema central de esta serie es esto, los riesgos de creer en la ciencia de manera ciega y hacer cosas inmorales, o más bien tratar de operar fuera de la moral, dejándose guiar por un cientificismo ciego. ¿Okay? Entonces digo, el error del cientificismo no es decir, la ciencia es mentira, ¿no? O sea, la intención de hacer esta lectura cientificista de los excesos de la creencia en la ciencia no es decir, no, entonces la ciencia es falsa, no creamos en la ciencia. No, más bien la intención de hacer una crítica al cientificismo es decir, la ciencia es una de las potenciales respuestas a las cosas de la vida, no es la única respuesta a las cosas de la vida. De hecho, ahí la filosofía hace un papel muy interesante de contraparte, como diciendo, el que cree que sabe también tiene que medirse como el que cree que sabe. O sea, tú no puedes ser el que contempla la verdad y tomarte a ti como un punto de vista imparcial sobre la contemplación de la verdad. Entonces, muchas veces la filosofía viene como a darnos como esta cachetadita de, por más que la ciencia te pueda plantear todas estas leyes, tú tienes que estar constantemente como considerando que tu propia postura como sujeto tiende a pervertir, distorcer esta noción de la realidad que presenta la ciencia, ¿no? Y de nuevo, la cantidad de atrocidades que se han cometido en nombre de la supuesta ciencia, ¿no? Entonces, por eso yo creo que muchos de estos lectores modernos como Dawkins, estos que escriben como la ciencia puede explicar la moral y la ciencia puede explicar la ética, tienen que ser tomados con mucho cuidado porque son principios del cientificismo, ¿no? O sea, son gente que dice, si la ciencia nos puede decir lo que es la moral, pues entonces no hay absolutamente ninguna necesidad de pensamientos contingentes, de pensamientos antagónicos que cuestionen realmente cuál es el valor y el proceso de evolución de la ética y la moral, sino que simplemente lo que la ciencia nos dice es lo que la ciencia es, lo que la ciencia hace, ¿no? Entonces, bueno, lo raro de esto entonces es que este país central, que es como una Alemania, empieza a reducir todo el comportamiento del mundo a un lenguaje pseudocientífico. Pseudocientífico porque realmente lo que usan ellos es un lenguaje de alquimia. De hecho, inclusive también cometen atrocidades contra una raza entera, que son los Ishmavals, si no me equivoco, que son como una gente teísta, que creen en un dios y tienen una deidad, y para ellos la religión es muy importante, muy parecido a lo que hicieron los alemanes con los judíos, por cierto, y cometen una masacre contra esta gente. Van, se meten a su país, los destrozan, los cazan, los matan, los torturan, inclusive cosechan sus almas y los convierten en piedras filosofales para usarlos después para alimentar sus sentidos bélicos, ¿no? Entonces, aquí lo raro de todo esto es que durante la serie, los dos personajes principales, Ed y Al, lo que están tratando de hacer es recuperar su cuerpo. O sea, ellos quieren recuperar su brazo y su pierna y quieren recuperar el cuerpo del hermanito, el cuerpo de Al, ¿no? Porque pues, el niño está atrapado entre una armadura. Y ellos pues van durante la serie investigando como cómo le hacemos para recuperar mi cuerpo y recuperar el cuerpo de mi hermano. Y se encuentran con esta piedra filosofal, ¿no? Pero pues al darse cuenta que la piedra filosofal realmente cuesta vidas humanas y la única manera de transmutar de regreso su cuerpo, su pierna y su brazo es a través del sufrimiento de los demás, ellos mismos se hacen la promesa y dicen no.
O sea, esa respuesta no la aceptamos. No queremos, no estamos dispuestos a usar el sufrimiento de otros para nuestro propio bienestar. Entonces aquí Ed y Al prácticamente quedan posicionados como deontologistas. O sea, ellos se niegan a la lógica utilitaria del principio de equivalencia y dicen, no, nosotros no queremos caer en esto, nosotros no estamos dispuestos a usar el sufrimiento ajeno para nuestro propio bienestar. Entonces, siguen buscando otras maneras diferentes de hacerlo. Okay. Aquí entran de alguna manera como los antagonistas de la serie. Los antagonistas de la serie son unos personajes que se llaman homúnculos. Y los homúnculos son como un híbrido entre un humano y una piedra filosofal. Y representan los 7 pecados capitales. Ahí hay como una historia paralela que la verdad no me parece ni siquiera tan interesante. Donde lo que hacen es ponen a un personaje que es como un homúnculo puro, o sea, una vida artificial. Que al hacerse humano lo que hace es separarse de sus 7 pecados capitales. Cada pecado capital se transforma en un personaje: avaricia, gula, lujuria, ira, y cada uno de ellos juega un papel en la historia. No me voy a meter tanto ahí, podría, pero la verdad es que no hay tanto que analizar, siendo sincero. Pero aquí lo importante es que cada uno de ellos está como que conectado con una piedra filosofal, y la idea es que al final se juntan los 7 pecados capitales con el padre, con el que era el homúnculo original, y busca una forma de Dios, como una manera de acercarse a una deidad, ¿no? Porque pues también obviamente usando la perversión del principio de alquimia, la idea es que un alquimista lo suficientemente poderoso y con las suficientes almas acumuladas en una piedra filosofal podría acercarse al poder de un Dios, ¿ok? Esa es la tesis del antagonista principal. Aquí hay un elemento que como que pone en jaque mucha de esta lógica de los humanos referentes a la alquimia. Y es que cada vez que un alquimista usa una piedra filosofal para hacer la transmutación prohibida, o sea, tratar de transmutar con vidas humanas, se mete a una puerta que se llama la puerta de la verdad y llega como a un universo paralelo donde hay un personaje muy extraño, que es un personaje que es totalmente blanco, no tiene rostro, nada más tiene dientes, y cuestiona las ambiciones y los intentos del alquimista que transmutó con vidas, ¿no? Lo interesante es que en ese mundo, en ese limbo, en ese mundo blanco, es donde está atrapado el cuerpo de Ed y las partes del cuerpo perdidas de Al, que son los 2 personajes principales, ¿no? Entonces, este personaje blanco, que vive en medio de la nada, se le dice la verdad. Y de nuevo, cada vez que alguien trata de transmutar con vidas humanas, se va a este personaje y tipo, se topan con él y él cuestiona como que sus intenciones y sus objetivos. Entonces, durante la serie pasa esto muchas veces. Cada vez que un personaje rompe la ley, se tiene que topar con esta ley superior, ¿no? Con el juez superior. Aquí, obviamente, y justo de hecho cómo se presenta este personaje de la verdad me hace pensar aún más que esta narrativa de Full Metal está basada en la lógica materialista monista de Spinoza. Porque él mismo, cuando se topa con el antagonista, dice: yo soy la verdad, yo soy el mundo, yo soy todo, yo soy el universo, yo soy tú, ¿no? Que de hecho, pues si se remontan al principio de la serie, una de las primeras frases que aprenden estos niños que trabajan con alquimia era justo esta idea de que uno es todo y todo es uno, ¿no? O sea, muy materialista, radical, monista, de solo existe una cosa, solo existe una sustancia de la existencia y esta sustancia es una sola. Las divisiones que hacemos son arbitrarias. Los entendimientos de los objetos y conceptos son temporales y contingentes, pero realmente existe solo una sustancia del todo, que es todo es lo mismo, todo es parte de una sola entidad y esta entidad lo es todo. O sea, no existe una división real. La división es algo que nosotros inventamos, ¿no? Entonces, toparse con la verdad es toparse con esta idea de que realmente no existe ninguna división, de que no existe una manera de hacer una separación excesiva entre diferentes aspectos de la realidad, sino que todo es uno y uno es todo. Bueno, aquí entonces lo raro de todo esto es que constantemente te ponen como en esta duda de, bueno, pues entonces hay una parte de la gente que cree ciegamente en la ciencia, al punto de creer ciegamente en la ciencia y transformarla en una religión, y por otro lado pues está como la fe, este teísmo, esta pues, creencia mística, que pues funciona como un antagonismo contra la ciencia, ¿no? Como decir, pues hay cosas que no se pueden explicar, hay cosas que no tienen una explicación matemática, física, química, de sumas de variables, de equivalencia de valores, y la vida humana es una de ellas. Como decir, por más que tratan de transmutar una vida humana, pues realmente nunca pueden, porque hay algo que nos hace humanos que no cabe dentro de ninguna fórmula, no cabe dentro de ninguna ecuación, no se puede medir.
Entonces, constantemente la gente que trata de hacer intercambios con vidas, pues se da cuenta que no funciona, porque las vidas pues no se pueden intercambiar así. Somos más que la suma de nuestras partes. O sea, el ser humano es más que la suma de la materia física que lo constituye. Entonces, a fin de cuentas, como que mi interpretación es que lo que queda de esto es que somos libres de darle una interpretación a los hechos, pero no necesariamente modificar los hechos per se. Es como si existe esta lógica física de que pues naces, te reproduces y te mueres y la semilla eventualmente se va a transformar en árbol, el árbol va a producir frutas, se va a podrir y se va a morir, el agua eventualmente se va a evaporar, se va a transformar en lluvia que va a irrigar los campos y nuevamente va a producir alimento. ¿Sabes? O sea, como que parece que este ciclo de la vida, esta lógica natural, escapa nuestra libertad. Lo que nos sobra es significarla, que lo que nos sobra es darle sentido, pero no necesariamente quiere decir que este sentido modifique la realidad per se. No es como si... O sea, creo que mucho de este pensamiento pop, New Age, cuántico, de si la paradoja de Schrödinger es que al momento de yo percibir un fenómeno, lo obligo a tomar una posición, ¿no? Porque pues, digo, no sé si han estudiado, pero la idea de Schrödinger es que el gato está o vivo o muerto. Al abrir la caja, tú obligas al gato a que tome una postura, vivo o muerto, no puede estar las dos cosas. Antes de que tú lo hayas observado, antes de tu percepción sobre el evento, el gato podía tener dos posiciones, que es un poco también de la teoría cuántica, ¿no? El nosotros percibirla, el nosotros tratar de medir o su posición o su masa, lo obliga a tomar una de las dos cosas, pero en su estado natural, más allá de nuestra observación, puede ser paradójico en ese sentido. El hecho de que apliquemos esa teoría cuántica, medio mal explicada y a la rápida, no quiere decir que nuestra percepción cambie la realidad. Simplemente lo que hace es que hace que la posición cuántica tome sentido para nuestra percepción, pero no cambia per se, o sea, no cambia la composición de la partícula, no cambia las condiciones físicas de lo que estamos observando, simplemente la obligamos a tomar una postura para que nosotros le demos sentido. Entonces, creo que mucho de lo que pasa en esta idea de la transmutación, las equivalencias, los intercambios, la alquimia en general, no es que nosotros alteremos el orden de las cosas, sino simplemente es una manera de nosotros darle sentido al orden de las cosas. Y eso es un poco de lo que pasa. Entonces aquí, pues obviamente también cabe mucho esa interpretación de, pues realmente somos libres de hacer estas cosas como alquimia y transmutación. O sea, tú puedes hacer intercambios de materia, puedes transformar una materia en otra cosa, pero creemos que hemos ganado porque no sabemos lo que hemos sacrificado, ¿no? O sea, justo como lo decía Lacan. O sea, mucho de lo que se lograba con la piedra filosofal, que era ejercer mucha fuerza, lograr mucho poder bélico, manipular a la gente, crear estos monstruos horribles y usarlo para fuerzas bélicas, se sentía como una ganancia, pero no era una ganancia, porque había mucha gente que había perdido por detrás, había toda una serie de sacrificios humanos de lo que se había logrado por detrás, ¿no? Y pues digo, traten de aplicar esta misma lógica a la manera como funciona hoy en día el mundo. Tú pudieras decir que los carros eléctricos son un gran avance y pudieras decir, sí, claro, estamos mejorando como sociedad, pero lo que no estás entendiendo es lo que cuesta construir un carro eléctrico y lo que implica en términos de sufrimiento y guerras y, o sea, todo lo que tiene que suceder para que exista un avance como el carro eléctrico es lo que nos hace pensar que el carro eléctrico es un progreso. O sea, el aprendizaje principal para mí de esta serie es justo eso. La idea del progreso viene de la no conciencia de los sacrificios que implica. O sea, estoy diciendo mucho hoy, ¿no? Trato de brincarme las muletillas, pero esta serie es realmente un poquito compleja. Traten de pensar en esto. Lo importante que es que realmente tratemos de significar de una manera un poco más noble o tratar de buscar que estos ciclos sean un poco más nobles en lugar de simplemente dejar que se perpetúen, ¿no? Y hay un análisis muy similar hecho sobre la película de Rey León, ¿no? Donde dicen, no, bueno, pues es el ciclo de la vida, realmente qué importa, o sea, es como que mañana tú eres un león, pero te comes una cebra, pero mañana te vas a morir y como león te vas a incorporar a la tierra y te vas a transformar en maíz y ese maíz va a alimentar otra vez a las futuras generaciones de cebra, entonces realmente qué importa, ¿no? Digo, y eso suena muy bonito desde el punto de vista del león. O sea, no suena tan bonito desde el punto de vista de la cebra. La pregunta aquí es, ¿tenemos algo que hacer al respecto? O sea, ¿se puede cambiar este ciclo natural? Y ahí es donde creo que tenemos que ser cuidadosos en nombre de qué hacemos las cosas. Porque pues mucho de lo que te hacen entender de esta guerra que hace este país con los otros países alrededor es que
irrumpen su idea o su postura de paz porque creen tener una respuesta superior, que es esta idea del cientificismo. Este país central, que es como Alemania, y de hecho justo como lo hizo Alemania, creía tener una respuesta mayor al orden de las cosas, ¿no? Pensaban ellos mismos que habían superado la moral, que ellos mismos tenían una respuesta que se debería de imponer a todos los demás porque su lógica era superior a todos los otros. Entonces ellos estaban dispuestos a causar muchísimo sufrimiento porque su solución para el mundo era mejor que la de los demás. Entonces, bueno. Para terminar entonces un poquito esto de cómo se acaba la serie, al final pues digo hay una pelea, las peleas la verdad es que están bastante chidas, las animaciones están bastante buenas, llegan estos personajes principales, al final el hermano que estaba atrapado en la armadura, que se llama Al, sacrifica aún su alma que estaba atrapada en la armadura para regresarle el brazo a su hermano Ed. El hermano ya con los dos brazos se pelea contra el father, contra la figura principal antagónica, le gana. Y entonces ahora se queda de que, bueno, mi hermano se sacrificó por mí, yo recuperé mi brazo, pero mi hermano ahora está atrapado en cuerpo y alma del otro lado de la puerta esta, la verdad. Entonces él hace un último proceso de transmutación. De hecho ahí le ofrece, dice, oye, pues queda una piedra filosofal, usa la piedra filosofal para recuperar a tu hermano. Y él dice, no, o sea, yo desde el principio hice este acuerdo con mi hermanito y les dije que no íbamos a usar el sufrimiento ajeno para nuestros propios bienes. O sea, no estamos dispuestos a hacer ese intercambio de equivalencia. Porque justo recuerden, o sea, la falsa idea de que existe el progreso tiene que ver con que no entendemos lo que hemos sacrificado para ganar lo que creemos que hemos ganado. Entonces, al final, Al hace su última transmutación, hace su círculo en el piso, hace una transmutación, entra a la puerta de la verdad para transmutar con la vida, que es prohibido, entonces tiene que toparse con el juez, y el juez le dice, ¿qué estás dispuesto a dar a cambio para recuperar a tu hermano? O sea, ahora que tu hermano está muerto y lo tengo aquí, ¿qué vas a sacrificar para recuperar? Y hace una transmutación un poco diferente. Él sabe que tiene que dar una parte de sí, ¿no? Entonces, él lo que transmuta es, pues, su conocimiento sobre la alquimia. Él dice, quítame todo lo que sé sobre la alquimia, pero regresa a mi hermano. Ya no me dejes hacer alquimia, pero regresa a mi hermano. Entonces, él sacrifica una parte de la verdad. O sea, una parte de la verdad que explica al mundo, él está dispuesto a sacrificarla con tal de tener a su hermano de regreso. Y aquí es donde creo que hay un aprendizaje interesante al final de esta serie, por lo cual el final la verdad es que me gusta bastante, ¿no? Entonces él sacrifica una parte de la verdad, él sacrifica su poder de hacer alquimia para recuperar la vida de su hermano. Y ahí el monito este que es la verdad le dice, correcto, esa es la respuesta correcta, tienes toda la razón, haces bien, sacrificar una parte de tu noción de la verdad, de tu manera de interpretar el mundo, es una equivalencia a recuperar la vida de tu hermano. Entonces digo, pues ahí habría que entender exactamente a qué se refiere, que es equivalente de un poder de transmutación a la vida humana, pero pues en el caso es que se regresa a su hermanito, ¿no? Entonces regresa a su hermano, súper bonito, ya se quedan los dos, te pasan como muy, muy padre desenlace de lo que ha pasado con todos los personajes, y ellos dos siguen viviendo juntos durante un tiempo, hasta que llega un momento donde deciden separarse e investigar el mundo y seguir investigando el mundo. Y aquí es donde está probablemente una de las premisas más interesantes de la serie. El hermano chiquito, Al, el que estaba atrapado en la puerta, el que estuvo atrapado en la armadura y el que es recuperado al final, dice, él todavía puede hacer alquimia, o sea, él todavía es alquimista, ¿no? Pero él dice que tiene un problema con el principio de la alquimia. Él constantemente ve que la alquimia realmente lo que hace es que intercambia, yo te doy 10, tú me das 10 y realmente nos quedamos en la misma, ¿no? Y él dice, debe de haber alguna manera de que tú me des 10, yo le agregue 1 y yo te regrese a 11 para que los principios de intercambio sean un poquito mayores, ¿ok? Esto para mí tiene mucho que ver con la idea de la subjetividad, que es justo esto, como que recibir una manzana no es lo mismo para dos personas. Depende del valor subjetivo que tú le atribuyas a la manzana. Si tú a lo mejor tenías demasiada hambre o estás demasiado agradecido con el recibimiento de la manzana para ti va a valer mucho más que para la persona que te la dio. Entonces ahí se crea no un intercambio de equivalencias, sino que realmente lo que se genera es mayor que lo que cuesta, ¿okay? Entonces Ed empieza a analizar, a mi entender, la idea de la ideología para la fetichización de la materia prima y de la producción, ¿okay? O sea, Ed empieza a investigar como qué es todo aquello que escapa a la lógica, que puede hacernos pensar que lo que recibimos es más de lo que vale, ¿okay? Entonces, pues digo, interesante momento histórico también porque justo la serie se da al principio del capitalismo, o sea, en el siglo XVIII. Bueno, más bien, la serie se da como en una metáfora de 1945, durante la Segunda Guerra Mundial, pero en una etapa de crecimiento exponencial de la lógica productiva. Entonces,
como que mucho de lo que empieza a investigar al final de la serie, y él dice, yo voy a investigar otras culturas, es investigar justamente eso, o sea, qué más hay además del producto en sí que le agrega valor y pueda crear esta noción de uno más uno no es igual a 2, uno más uno puede ser igual a 3. ¿Okay? Y de hecho, inclusive creo que al final de la serie se va a vivir a China, o bueno, el país que es equivalente a China, para entender algo similar a la alquimia que se llama alquestry, que es como una versión paralela de la alquimia que habla sobre los flujos de vida y los flujos de energía. Y obviamente pues es el camino del chi, del Tao, o sea, como que mucha de esta lógica, filosofía oriental, ¿no? Entonces, como que ese personaje lo que hace es irse a investigar como que esta otra lógica, como diciendo, el principio de la equivalencia no es un principio máximo y tendríamos que investigar otras vertientes. Por otro lado, Ed, que sí es el personaje principal, Eddard, toda la serie estuvo enamorada de una niña de Winry y nunca le pudo decir absolutamente nada. O sea, como que tenían esta relación, había esta tensión amorosa típica tradicional de series de anime, pero nunca le dijo realmente de que la amaba, ¿no? Pero al final de la serie, justo antes de irse, porque él también se va a ir a explorar otras verdades, porque de nuevo, el mensaje principal de los dos personajes principales, Ed y Al, es en contra del cientificismo. O sea, ellos se niegan a creer que la alquimia tiene todas las respuestas. Y obviamente la alquimia en esta serie es una metáfora de la ciencia. O sea, ellos lo que dicen es, la ciencia no lo puede explicar todo. Hay cosas que escapan la ciencia, ¿no? Entonces, al final, uno de los dos hermanitos se va a investigar sobre las almas, sobre la subjetividad y al oriente, como diciendo, hay una parte de la esencia humana que escapa a la lógica de la alquimia y solo nos falta realmente abrirnos a esta nueva mentalidad, o sea, tal vez algo del teísmo, algo del misticismo, algo de la religión pueda ser la interpretación de por qué el ser humano es más que la suma de sus elementos, y se va a investigar hacia China, hacia estos lugares, ¿no? Y al final, entonces, este otro personaje, Ed, que está enamorado de Winry, lo que hace es que justo antes de irse está a punto de dejarla, la voltea a ver así todo incómodo y le dice, principio de la equivalencia, yo te doy mitad de mi vida y tú me das la mitad de tu vida. Así como la declaración de amor más teta, pero pues obviamente es muy linda porque dentro de la lógica de Fullmetal hace mucho sentido. Y le dice, yo te doy la mitad de mi vida y tú me das la mitad de tu vida, porque estoy enamorado de ti. Y estar junto contigo el resto de mi vida sería lo que yo deseo, pero como yo crecí con esta lógica de los intercambios equivalentes, lo que te ofrezco es mitad de mi vida y a cambio te pido mitad de la tuya. Y ella se ríe y dice, no, yo te quiero dar toda mi vida. O sea, yo estoy dispuesto a darme toda mi vida. Y como dándole a entender de que aunque tú me des la mitad de la tuya, yo te voy a dar toda la mía. Y luego ella se queda pensando, no te puedo dar toda mi vida. Bueno, te doy como un 80%, te doy 75% de mi vida. Y ahí es donde te das cuenta que específicamente la lógica del amor y la lógica de la subjetividad es la que rompe estos principios de la alquimia de los intercambios equivalentes. Entonces, acaba muy padre, o sea, la verdad es que tiene un cierre bastante interesante, es una serie que da para mucha interpretación, da para mucho análisis, pero para mí el mensaje más importante es esto, la falsa noción del progreso. Lo complicado que es que nosotros entendemos el progreso realmente porque no entendemos los sacrificios que implica el progreso. O sea, constantemente lo que deberíamos de comentar o lo que deberíamos de tratar de pensar y racionalizar es lo que cuesta lo que percibimos como progreso, ¿no? Y creo que ahí entran muchos estos libros como los que constantemente les he recomendado, como Necrocapitalismo, Realismo Capitalista, ¿no? Que es donde nosotros entendemos una lógica del progreso y hemos visto que hemos mejorado nuestra calidad de vida, es porque realmente no entendemos lo que implica este costo del progreso. Y la otra crítica muy fuerte de esta serie, de este anime, es el cientificismo. O sea, lo que se hace en nombre de la ciencia. ¿Cuál es este supuesto progreso al que apuntamos, sobre el cual tenemos tanta prisa en llegar? ¿Cuál era el objetivo del desarrollo de estados como Alemania, de los estados como el país de esta serie? O sea, ¿a qué apunta el progreso que vale la pena el sufrimiento ajeno en su nombre? Hay que tener mucho cuidado en caer en esta ceguera del cientificismo y en que en nombre del cientificismo podemos hacer todos los sacrificios que sean necesarios porque supuestamente la ciencia ha superado la moral, ha superado la subjetividad y es capaz de reducirla todo al valor de su materia. ¿Qué opinan ustedes? ¿Son utilitarios? ¿Realmente existen los intercambios equivalentes aún cuando hablamos de vidas humanas? ¿O son deontólogos? Y realmente no. La vida no es algo que se pueda cuantificar y el ser humano es un fin en sí mismo. No podemos ser usados como medios para fines. No somos capital humano. La vida humana debería ser mucho más que eso. ¿Vale? Los dejo por aquí. Cuídense mucho. Buen lunes. Adiós.